Nós está aqui viaje más for de San Antonio desde Kendama. Caminha com Jean-Paul Van der Kuyp, com o seu team, ajudando a pessoas que têm problemas de adicção, entre outros, for de Aruba. Estou junto com Javier Trujillo. De como de conversar com ele, passou a hora de visita. Mas em 2017, estava até também com seu problema. Não? Javier, cuéntanos um pouco. Hoje você está de visita donde nosso amigo Jean-Paul. E você estuvo por acá y agradecido que hoy está mejor que nunca. Sí, claro. Gracias por la oportunidad porque primeramente pues muy agradecido con Jean-Paul. Sí, esta obra que ve acá es todo gracias a él. Y más que la obra, los ladrillos y eso es el programa que él ha podido traer, ¿no? Ese mensaje de que sí hay una esperanza, de que sí podemos liberarnos de la adicción. Tal cual como hoy tengo una vida, ¿sí? Yo llegué totalmente destruido, sin familia, ¿sí? Creo que eso es de las cosas más dolorosas que le pueden pasar a un ser humano, perder a su familia. Producto del consumo de sustancias que hacían que pues, mi vida fuera un caos total y lleno de responsabilidades. Cualquier cosa que me comprometía a hacer, no importaba, familia, hermanos, madre, hija y demás responsabilidades simplemente pasaban a un ni siquiera segundo plano, dejaban de existir por seguir siendo esclavo y hacer lo que fuera para conseguir ese consumo. ¿Con cuántos años comenzó la adicción? Mi adicción comenzó a eso de los 16 años. 16. ¿Y cuándo llegó usted acá? ¿Qué edad tenía? Cuando llegué acá tenía 43 años. Ya había pasado por otras intentos, sí. Ajá. Pero nunca había recibido el mensaje desde el amor, desde el cariño, desde la comprensión. Desde, venga, usted sí puede, usted quiere hacerlo. Acá hay un único requisito, ¿sí? Y es que te preguntan, ¿tú quieres hacerlo? ¿Quieres liberarte de eso? Es el único requisito, que yo diga, yo quiero. Y el resto, poder obedecer, ¿sí? Lo que te dicen y seguir eso afuera. Aquí recibí todas las herramientas necesarias para tener una vida, ¿sí? Y allí afuera la vida continúa totalmente igual. ¿Y cuánto tiempo tiene usted ya? Hoy, desde que estuve acá, voy para 7 años. ¿Limpio? Sí. ¿Y obviamente, logró recuperar la familia? Mi familia, al poco tiempo de yo iniciar mi vida y restablecerme con la sociedad, estaban ahí. ¿Sí? ¿Es importante? Sí, pues demasiado importante contar con ese apoyo. Primeramente aquí nos enseñan a contar con el apoyo de otra persona que está en recuperación, ¿sí? Sí. Con mi terapeuta, con mi padrino, con el grupo que se crea de apoyo, pero también tener una familia. Hoy cuento con familia, me casé, tengo un hogar, soy responsable de llevar el mercado, pagar el arriendo, los servicios, todas esas cosas y es un orgullo poder venir acá y decir, venga, sí se puede. Sí se puede. Lo único que tenemos que hacer es, venga, ¿qué hago, Jean-Paul? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y seguir las instrucciones de él. El resto, pues, a través de un programa que nos enseñan acá, me da todas las herramientas para hoy tener la vida que tengo. Ahora, señor Javier, una pregunta. ¿Qué mensaje tiene usted para los jóvenes de hoy en día que a veces no piensan y comienzan en una edad joven con la droga? Usted empezó con 16, pero ¿qué mensaje tiene usted a los jóvenes y también a los adultos que son adictos hoy y todavía no llegaron el momento que están listos para salir? No, es terrible porque cada día van saliendo cosas muy nuevas que van atrapando de una manera terrible, ¿sí? Anteriormente eran sustancias un poco más sencillas, por decirlo de alguna manera. El mensaje es que si no ha llegado a probar, no lo haga. Y si ya está metido allí, busque ayuda porque solo es muy difícil, por no decir que imposible. Solo yo nunca pude. Solamente pidiendo la ayuda es posible liberarse de esa terrible enfermedad. Eso es muy importante, reconocer
que la adicción es una enfermedad, ¿sí? Yo no lo sabía y cuando lo entendí como que venga, ¿y qué tengo que hacer para curarme? No hay una cura, pero sí podemos tratarla a través está? del programa, Todos los días. todos los días. Shonan, está Javier Trujillo, persona vivana Bogotá. A ver la sala fez su casa, vim ter na San Antonio de Tequendama, vim passa hora nang rato, com toda gente, personal, pessoa nang cliente nang, tu gente que nang, e também visitar Jean Paul rato, para conversar com ele. E essa aqui tem força, e nada, não força para haver viaje mais, sair da adicção e seguir sua vida com família completo. Isso aqui está o mesmo testemunho, e mesma conta, e manda mensagem também na tua gente. Há todo tipo de droga, malo tá seguir nasce e sai do mercado e que está afetando hasta o brain e com consequência que quizás no futuro para receber vida vamos se queda internado.